Nuevamente estamos aquí en esta iglesia por las casas. Gracias por sintonizarnos. Te saluda la pastora Carolina de Valle, deseando que Dios tenga para ti una palabra que darte. Por eso, sin más tardanza, vayámonos al Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 39 en adelante y dice así: y saliendo, se refiere a Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la porción que nosotros ahora estamos leyendo, porque queremos meditar acerca del tema: que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Y como ya lo vimos ahí, nosotros en el versículo 42, el Señor Jesús orando ahí en el Getsemaní dijo: si quieres, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que el que nosotros aprendamos a pedirle a Dios la voluntad de Él sobre nuestras vidas es una grande bendición? Es una bendición incomparable, es una bendición que nosotros podemos ayudarnos aún en medio de las diferentes pruebas, dificultades o problemas que pasamos. Cuando nos sentimos atrapados, cuando no encontramos salida, ¿qué hacemos? Pues esa es la oportunidad de decirle al Señor: hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Aprendamos de Jesús. Él oró así en su momento crítico. Aprendamos a que nuestra vida cristiana de éxito, que sea el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios, para que al conocer la voluntad de Dios, para que al encontrar la voluntad de Dios, entonces nosotros actuemos por fe. ¿Qué debemos de hacer entonces para poderle decir al Señor que se haga tu voluntad? Lo primero que debemos de hacer es precisamente eso: hacer la voluntad de Dios. Ahí el versículo 42, el Señor Jesucristo nos está enseñando que obedecer al Padre Celestial fue algo de suprema importancia para Él, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él Dios mismo, y solo Él vino a hacerlo para que nosotros tomáramos ejemplo y pudiésemos hacer la voluntad de Dios. La obediencia, mis amados hermanos, es la respuesta a la fe. La obediencia es la respuesta de la fe a cualquier instrucción que Dios nos da. No siempre Dios nos va a pedir cosas que a nosotros nos gusten. Van a haber cosas que a nosotros nos parecen injustas, nos parecen duras, nos parecen difíciles. Pero como dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todititas las cosas nos van a ayudar para bien. El Señor Jesús enseñó que la verdadera fe siempre se va a manifestar en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dios tiene una voluntad que te ha revelado a ti, me la ha revelado a mí a través de su palabra. En esta oración en el Getsemaní, que es la porción que acabamos de leer, el Señor Jesús derramó su alma en oración. Pues como estaba en la condición de hombre, recuerde que Él vino como hombre, nació como hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, sintió como hombre. Él estaba atravesando el momento más crítico. ¿Cómo cree que se sentiría usted si supiera que en pocos momentos lo van a agarrar, lo van a secuestrar, lo van a maltratar, lo van a crucificar, lo van a acusar de cosas que ni siquiera usted las ha pensado, y que todo lo que usted amaba van a huir de usted? En lo humano es difícil. Eso fue lo mismo que el Señor Jesús experimentaba. En la condición de hombre se sentía en una situación de agonía. Y ahí mismo lo describe, que estando en agonía, dice el versículo 44, siempre de Lucas 22, dice que oraba más intensamente, porque cuando más fuerte es la prueba, más grande tiene que ser la oración. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre.
que chorreaban y caían hasta tierra. Científicamente han comprobado que cuando hay demasiada presión, usted ya lo debe haber experimentado más de alguno, los vasos capilares se explotan, se revientan. Entonces a Jesús parece ser que los vasitos de su frente se reventaban y se confundían con el sudor de la agonía. Yo me imagino que era un sudor helado, un sudor de angustia, un sudor de desesperación. Pero en esa oración en el Getsemaní, Jesús derramó su lágrima y nos enseñó a nosotros que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos que ni siquiera sabemos pedir, pidamos que se haga la voluntad de Dios. Pero ahí en su oración sobrepone la obediencia a Él. Cuando Él dice que se haga tu voluntad, está sobreponiendo su obediencia a hacer la voluntad del Padre antes que librarse del dolor. El dolor que Él estaba sufriendo, que iba a sufrir, era fuerte, pero Jesús tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque parezca dura, aunque parezca difícil, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, agradamos a Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mayor agonía del Señor no estaba ocasionada por el temor de que iba a morir físicamente. La agonía del Señor, la mayor agonía de Él, era por la condición en que Él iba a morir, por la asociación que se le iba a hacer en cuanto a morir. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, porque Jesús vino a morir aquí en la cruz del Calvario, aquí en esta tierra, no porque hubiera cometido pecado, sino por tus pecados y por mis pecados. Entonces, pero Él aún en medio de esa crisis, aún en medio de la situación que parecía injusta, pero era necesaria, Él aprendió a pedir que se hiciera la voluntad de Dios. Y es lo que queremos, esta es la palabra de Dios que queremos transmitir a ti. Hagamos la voluntad de Dios aún en medio del dolor y de la situación. Aprendamos de Jesús y pidamos que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Usted me dirá, pero hermana Caro, ¿y qué es la voluntad de Dios? Esa palabra voluntad es lo que se desea, lo que se designa o lo que se quiere. Esa voluntad es la emoción de querer y hacer algo. La voluntad es el deseo de Dios para nuestras vidas. Si usted lee la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12 versículo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él decía: no os conforméis, o sea, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y decía Pablo, la cual es agradable y perfecta. ¿Sabe que el deseo de Dios para nuestra vida es agradable? El deseo de Dios para tu vida y para la mía es agradable, es perfecto. El propósito para el cual Dios nos creó, eso es la voluntad de Dios. Que usted y yo cumplamos el plan, el propósito con el que Dios nos creó. Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta desde que yo lo leí hace muchos años y yo lo he repetido y sé que más de algunos de ustedes ya lo oyó y se lo voy a volver a decir. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor: porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para vosotros son planes de bien y no de mal, para darlos el fin que os he preparado. Me encanta ese versículo porque entiendo que yo no estoy aquí en esta vida al azar. Yo no soy en esta vida una persona que está aquí porque a alguien se le olvidó tomarse la pastilla. Yo no estoy aquí en esta vida porque sucedió un aborto, o porque no sucedió, o porque alguien le violó, o porque se equivocaron. No, estoy aquí por la voluntad de Dios, porque Él tiene un plan para mí, y es un plan de bien y no de mal, para darme el fin que Él ha preparado. Entonces la voluntad de Dios es el propósito para el cual Dios me creó. La palabra propósito es compuesta pro y tesis. Pro, que significa antes, y tesis, lugar. O sea, propósito significa lo que está adelante, lo que me lleva hacia adelante. La palabra sugiere un plan que está deliberado, un plan anticipado ya con una intención, un designio. Los designios eternos de Dios. Dios no creó al hombre para destruirlo. Dios no creó al hombre para castigarlo. Dios creó al hombre para que le adoráramos. Cuando hizo a Adán y a Eva, dice que los puso en el huerto del Edén y les dijo: gobernad sobre las plantas, sobre los animales, henchid la tierra y sojuzgadla.
Dios tenía planes, toda la creación la hizo pensando en cada uno de nosotros. Así es que debemos de descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. Y como dice Romanos 12:2, que ya se los leí, dice que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Algunos tienen miedo de decirle, Señor, hágase tu voluntad. Porque sabe que pedirle a Dios que haga su voluntad nos va a quitar a veces cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero más adelante van a ser el daño de nuestra vida. Y se lo digo por experiencia. Yo lloré mucho tiempo por una situación que a mí me pasó y recién empezaba en los caminos del Señor y yo lloré mucho, oré, ayuné, le pedí a Dios que me restituyera esa situación y Dios me dijo no, porque Dios tiene 3 respuestas. Dice sí, dice no y dice espérate. Pero cuando Él dice no es porque eso no me va a beneficiar. Y mire, yo no lo entendía, yo lloraba, yo pataleaba, agonicé, me enfermé. Pero ahora, muchos años después, yo alabo a Dios por esa decisión que Dios me dijo no. Porque más adelante, ahora lo entiendo porque lo veo que iba a ser dañina para mi vida. Entonces los propósitos eternos de Dios son de bendición. Los propósitos eternos de Dios son para bendecir mi vida. Y como dice Romanos, que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que se haga la voluntad de Dios en mi vida, hay que cambiar la manera de pensar. Ya no hay que estar en esta vida como un puño, como uno más, como algo que existe, como una equivocación. No, tú tienes un plan por el cual estás aquí. A mí pequeña una vez me dijeron que si yo no hubiera sido hembra, sino que hubiera sido varón, las cosas fueran diferentes. Y me acomplejé mucho. Y yo sentía problemas por esto, por aquello, por lo otro. Y ese fue un estigma en mi vida. Hasta que fui a la palabra de Dios, a Juan capítulo 1. Que Él dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene mi partida de nacimiento. Los cuales, dice Juan, no son creados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Mire, ahí el Señor me arrancó ese estigma de mi vida y con toda autoridad yo te digo a ti, hermano, hermana, amiga, tú estás en esta tierra porque tienes un plan que cumplir para Dios. No todos cumplimos el plan que Dios nos ha establecido. Y déjeme decirle, lastimosamente, aún en las congregaciones, aún la gente que dice que es creyente, no está cumpliendo el plan de Dios para su vida. No está cumpliendo el plan de Dios que Él estableció desde el principio, sino que estamos viviendo una vida en donde queremos que Dios nos bendiga y buscamos a Dios solo para que nos bendiga. Pero ¿qué de ceder mi voluntad para que Él sea exaltado y glorificado? Yo tenía mis planes y todo, pero los planes de Dios eran otros y en los planes de Dios estaba llamarme. Y me llamó a tiempo completo. Yo estaba trabajando, porque Dios no busca gente haragana, déjeme decirle, Dios busca gente ocupada. Y yo estaba trabajando y estaba llegando al momento culminante de mi carrera en donde yo pues iba a tener lo que tanto había soñado en el área de lo que es el trabajo. Y ahí el Señor se me cruzó en el camino, ahí me llamó, claro, tuve que asegurarme que era Él que me hablaba, tuve que poner tantas pruebas para saber que era Dios quien me decía, y cuando Dios me las comprobó, me arrojé directamente a los brazos de Él, porque Él me llamó a un ministerio a tiempo completo. Hoy no necesariamente se llaman a los pastores a ministerios a tiempo completo, a veces hay pastores laicos y está bien, las cosas están cambiando, pero cada llamada es diferente y en mi caso el plan, el propósito de Dios es que yo le sirviera, es que yo me consagrara a su servicio, a estudiar de su palabra, a meterme en sus cosas para servirle y esta hora estar dándote una palabra de Dios para ti. Y la palabra de Dios para ti es que aprendas a pedir a Dios que sea hecha la voluntad de Él en esta tierra y no la tuya ni la mía, porque tú y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Entonces es mejor que confiemos en Dios. Entonces los propósitos eternos de Dios son bendecir al hombre. ¿Cuál es el sueño más grande de Dios? Es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique?
¿Y cómo los van a escuchar si nadie los envía? Entonces Dios está llamando todavía. Creo en mi corazón, creo en mi espíritu que Dios sigue llamando hombres y mujeres que se definan a servirle al Señor. Hombres y mujeres que le puedan decir al Señor: hágase tu voluntad. Debemos de descubrir cuál es el propósito de Dios para ti, para mí. En mi caso yo lo logré descubrir y me asusté. Incluso cuando yo oí el llamado de Dios, que me decía, empezó por llamarme a servirle, y empezó por llamarme a ser la esposa de un hombre que anhelaba ser un pastor, y yo tuve miedo. Y sabe que yo en una oración, cuando oí claramente la voz de Dios hablando a mi interior, yo le dije: perdóname, Señor, te equivocaste. Mire, me atreví a decirle al Señor que se había equivocado. Porque yo no sé qué hacer, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé qué decirle a la gente, yo no sé qué consejo dar. Mejor busca a quien debes enviar. Como le dijo Moisés, ¿verdad? Envía a quien debes de enviar, porque yo soy tartamudo. Pero realmente Dios sabe a quién está llamando, y a esta hora te está llamando a ti, así como me llamó a mí. Las pruebas o dificultades incluso son parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Y yo te voy a decir, la Biblia me enseña que los 40 años en el desierto prepararon a Moisés para ser el excelente adalid del Éxodo. ¿O no? Dios lo preparó para eso, lo llamó para eso, pero le puso pruebas para sacarlo adelante. Los 40 años del Éxodo prepararon a toda la nación israelita para conquistar la tierra prometida. Las pruebas fortalecieron la fe de Abraham y llegó a ser el padre de la fe. Las dificultades que tú estás enfrentando pueda que sean parte del proceso de Dios para prepararte a lo que Él quiere. Mi pregunta a esta hora es, y la palabra de Dios para ti es: ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Sé que no es fácil, pero por experiencia te digo, cuesta. Hay que hacer lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero te voy a asegurar algo: Dios no se equivoca y Él te está llamando a ti. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Padre, aquí está tu palabra, tal como la dijiste, Señor. Ahí están las personas que nos están viendo u oyendo en este momento, quizás después. Pero Señor, que tu Espíritu Santo complete la obra de llamamiento en estas personas para que puedan acercarse a ti y cumplir tu voluntad. Oro también por los amigos, esos que creen que ya no vale la pena vivir, esos que creen que no son nada en esta vida, para que tú te glorifiques en ellos y que puedan ceder sus corazones a ti y tú puedas cumplir los propósitos en tu vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, dile al Señor que se haga tu voluntad. ¿Estás dispuesto? Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes,
leas de su palabra. Que Dios te bendiga.